¿Cómo están mis pendiculares? Hoy día estamos con un nuevo canal para el video. Lo sé. Antes de que digan algo sobre que estoy usando otra vez el Loquendo, déjenme decirles que hablar al celular, para grabar la voz de los vídeos, es algo vergonzoso y, que pase un familiar cerca de mí, y me vea hablando al celular, pues es algo XD, por eso, por el momento seguiré usando el Loquendo hasta que pueda llegar a mi lugar de trabajo. Así que espero que entiendan y, cuando llegue a mi lugar habitual, les diré lo más antes posible. Bueno, ya contado todo esto, continuemos con el video. Como ustedes saben, yo quería hacer un video con las teorías de los suscriptores, quiero hacer un video con sus teorías, pero no lo pude hacer por una sencilla situación. Pasa que hace unos días hice un video con el matemático, en el cual, nos dividimos información para hacer su iceberg personal, y bueno, es por eso que no pude hacer el aclamado video. Pero ahora, que tengo un poco más de tiempo y una excelente organización, puedo hacer esto con mucha más facilidad. Antes de comenzar, quiero decirles que el video no será serio, pues no me gusta ponerme modo serio a menos que sea de un caso que amerite, en caso no sea, seguiré con el modo chiste. Así que, agradezco a los que pusieron sus teorías en el comentario fijado del anterior video, y bueno, sin nada más que hablar, que empiece lo divertido. Primero, empezamos con las teorías del usuario Takehut. Los pishitacos y la carrera espacial. Esto, de verdad, me lamento de no haberlo puesto en uno de los icebergs, pero, gracias a este usuario, justo, en un momento exacto, puso esta teoría. Para los que no sepan a qué se refiere esto, se refiere a que, durante la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el país norteamericano necesitaba grasa para hacer que sus cohetes funcionasen mucho mejor y, encontraron en Sudamérica, un gran lugar de donde extraer este líquido. Pasa que en esos momentos, se reportaban desaparecidos, mayormente en la sierra peruana, y nadie sabía qué era lo que pasaba. Y, bueno, ya saben por dónde van los tiros. Se acusaba a los norteamericanos, más concretamente, a la NASA, de las desapariciones. Aún se desconoce qué pasó exactamente. Los hijos del sol. En sus propias palabras, se dice que si una embarazada se expone por mucho tiempo al sol, el niño, recuerden chicos, usen el lenguaje inclusivo, nacerá con cabello dorado y piel pálida. Muy interesante saber que hay personas que creen en eso. La Guardia Republicana protege el desalojo de comunidades para la minería. Fácil de explicar. Sucede que el gobierno peruano, cuando una empresa minera extranjera se hace presente en el país, moviliza a las comunidades pequeñas, mayormente, de la sierra sin que nadie se dé cuenta, y lo hacen así para no levantar revuelo y causar quejas por parte de la población. Trata de personas en la selva. Según el usuario, se dice que es un rumor, pero yo le doy como casi un hecho. Pasa que en la selva, abunda el trabajo informal y la y es por esto que la mayoría de personas que van ahí es porque es gratis y muy conveniente para las compañías mineras ilegales, pues, ya tienen mano de obra barata. Si me preguntan, esto no es nada nuevo o algo de lo que yo no supiese. La casa Matusita. Esta ha sido una de las teorías más pedidas por muchos de ustedes y, bueno, aquí la tienen. Esta casa, ubicada en el centro de Lima, se dice, por muchas personas, que está maldita o embrujada, pues se presenciaron distintas actividades paranormales. No sabría qué decirles, pues no soy creyente de lo sobrenatural. Eucalipto y la cura al COVID-19. Esta fue una noticia que ocasionó ciertas dudas e incertidumbre en la población peruana. Se decía que el eucalipto, una planta medicinal muy consumida en el país, era como un remedio que, si lo mezclabas con alcohol y con agua, serviría como un inmunizador contra este virus. Yo me topé con esta noticia hace tiempo, pero pensé que sería noticias fake, aunque veo que hay personas que sí creen en esto. Desmoralización en los medios. Desmoralizar es hacer que una persona tenga una mala información o mal comportamiento. Bueno, ahora ya explicada la palabra, proseguimos. Ya deben de saber que los medios, sea por radio o por televisión, ha estado distorsionando la percepción de la realidad a los espectadores con el fin de desmoralizarlos a tal punto de poder, entre comillas, controlarlos. Yo no diré nada acá. La cerveza y el control social. Según dice nuestro amigo, es muy notable el poder que tienen las bebidas alcohólicas, mucho más la cerveza, sobre la población, y se apoya a la distribución de este tipo de bebidas.
Un dato interesante es que la cerveza, últimamente, ha bajado su precio al público. Muy interesante este dato. Lima es un yacimiento de ruinas sin encontrar. Como se ha visto hace poco, se han ido encontrando varios sitios arqueológicos durante construcciones en algunas partes de Lima y se sospecha que hay más tesoros y restos arqueológicos, pero, por falta de tiempo y porque, en los sitios en los que se dice que hay estas reliquias, ya hay casas o viviendas y, hacer excavaciones ahí, sería muy riesgoso y tomaría mucho tiempo. Muy interesantes las teorías que puso este causa. El usuario El Anti-Hater nos cuenta un dato curioso. Referencia a Machu Picchu en Super Mario RPG, Doom Volcano. Miren, les voy a ser sincero, nunca supe de esto por dos sencillas razones, no jugué casi ni un juego de Super Mario Bros., ni tampoco tuve una Nintendo. Pero, buscando este dato, vi un video sobre esto y déjenme decirles un par de cosas. 1. A simple vista, puede ver que es un monte o cerro y, que tiene algunas líneas, pero no es cerro, en el mismo nombre dice volcán. Yo puedo entender que haya personas que hayan encontrado algunas similitudes en esta parte del juego, pero como digo, no puedo afirmar nada. Alejandro Saúl Mendocilla, otro usuario más, nos puso unas dos teorías. La matanza del Frontón. En el año 1986 se produjo una de las mayores tragedias en los penales del Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. Alrededor de unos 254 internos y presos fueron ejecutados sin el consentimiento judicial. Los reos que quedaban denunciaron el hecho, pero no pasó nada. Un dato interesante es que cuando ocurrió el triste hecho, en simultáneo, se organizaba una conferencia entre políticos, y en eso, estaba el presidente Alan García. Hasta la fecha, se desconoce el por qué se hizo tal genocidio. Operación Chavín de Guantar. Corrían los inicios de 1997, en ese momento la MRTA, es decir, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, tomó la embajada japonesa en Perú, esto porque querían la liberación de los integrantes de su movimiento. En dicha operación de rescate, se pudieron rescatar a los rehenes y asesinaron a todos los terroristas acabando, así, con este movimiento revolucionario. En torno a esto, se armaron algunas preguntas, como, el por qué se demoraron en mandar ayuda, pues la toma de rehenes pasó un año antes y el rescate llegó en el mismo tiempo antes mencionado. La usuaria Marije Muñoz Rivera puso lo siguiente. Hospital del Niño. Según dice nuestra amiga, se cuenta que en este lugar ocurrieron un sinfín de cosas tristes. Ocurre que en este lugar, se han denunciado a doctores y enfermeros de un sinnúmero de cosas, como presuntas violaciones y una negligencia, para con los enfermos, fatal, pero aún no se han tenido pruebas suficientes de estos hechos. El grooming de Andinsane. Para comenzar, grooming es el acoso por redes sociales de una persona adulta, generalmente, niñas de entre 13 y 17. Bueno, ahora explicado, continuemos. Pasa que el youtuber peruano, Andinsane, estuvo acosando a niñas de las edades ya antes dichas. Fue tanta la controversia que, la periodista farandulera y con su programa, es decir, Magali Televisión, anunció tal hecho en su sección de televisión. Dando testimonios que, sinceramente, no lo diría acá, porque después mis compañeros dicen que hablo de temas un poco subidos. Pero esto no quedó ahí. Fue tanta la controversia que, el mismo Ministerio Público, abrió una investigación en su contra, pero desconozco su resultado final. Otro usuario, llamado Fenrir57, nos puso este tema. Caso Ciro Castillo. Este fue un caso muy sonado hace ya un buen tiempo. Sucede que un universitario llamado Ciro Castillo fue a visitar el Cañón del Colca con su novia. Cuando llegaron al lugar, un 31 de marzo del 2011, comenzó todo bien y correcto, pero poco después, la pareja desaparece, sin un rastro o pista para hallar su paradero. Pasaron 2 semanas y, un 13 de abril del mismo año, su novia apareció de la nada, pero el chico, no. Tuvo que pasar alrededor de 7 meses para encontrar el cuerpo de Ciro Castillo. Pero, ¿qué es lo que pasó en la excursión de la pareja? Hasta el momento, el usuario me puso 2 teorías barajables. La primera teoría es que, según cuenta la novia, los dos se perdieron tratando de regresar al trayecto y, en una mala pisada, los dos se cayeron del cañón. La segunda teoría que, en mi opinión, es muy loca, pero puede haber sucedido.
Acontece que la novia empujó a Shiro al vacío y escondió el cuerpo para luego perderse por un momento. ¿Para qué? Aún no se sabe con certeza, pero hay datos que dicen que estaban peleados, pero no lo confirmo del todo. La pregunta está servida. ¿Qué pasó en ese viaje? Debo admitir que el nombre de este usuario me sorprendió. El usuario Pavel Enciso, desde acá te mando un abrazo, nos escribió esta teoría. Director del Colegio San Isidro de Chosica. Me quedé perplejo por esta noticia. Se dio el hecho de que un colegio de Chosica, un profesor fue encontrado en el techo, ensangrentado, pero aún con vida. Muchos periodistas hicieron eco de la noticia, hasta que llegaron a hablar con la víctima. Según palabras de la víctima, el director de ese colegio fue el responsable de su situación, pues lo culpó de haberlo secuestrado y torturado en un ritual satánico. Sí, tal cual lo escuchan. El director lo usó para hacer un ritual y que, si no hubiese sido por los vecinos, el profesor hubiese fallecido. No se supo con certeza por qué el director de ese instituto hizo macabra acción. Este nombre me sorprendió mucho XD. El usuario y representante del canal Inter de Milán, con la insignia del universitario, nos puso esto. El caso Club Golf Los Incas. Esta fue una noticia que impactó mucho al fútbol peruano, pero, primero los contextualizo. Corrían las eliminatorias al Mundial del 2010, eran las primeras fechas y había una gran expectativa en torno a la selección peruana, pues ya venía haciendo buenas campañas meritorias para entrar a una Copa del Mundo. Y eso se demostró cuando, en los primeros partidos de doble fecha, se pudo empatar a 1-1 a Brasil un poco deslucida. Pero, pinchamos cuando perdimos frente a Ecuador por 5-1. Pero hubo un detalle. Durante la mitad de esa doble fecha, los jugadores Jefferson Farfán, Santiago Acasiete, Andrés Mendoza y Claudio Pizarro organizaron una fiesta en el Club Golf Los Incas. Se invitó a mucha gente y hasta acabó en parranda. De más está decir que fueron multados y castigados por indisciplina. Miren, yo puedo entender que haya gente que le guste hacer una fiesta después de una victoria, pero esto es pasarse. Después de este hecho, el jugador Claudio Pizarro fue expulsado de la selección por el director técnico de ese entonces, es decir, Chemo del Solar. Triste noticia. Fabricio Alejo Fernández, otro crack, nos metió un par de temas muy interesantes. Más 51 9 10 82 11 52. Parece que escribí un código Morse XD. Bueno, este tema de números extraños es muy usado, mas no digo que este tema que puso este usuario está mal, más bien, aquí hay mucho para explicar. Este número, que ya les voy diciendo que es de este país, fue recibido o sonó en casi todos los teléfonos, ya sean fijos o móviles. Otros reportaban que era un número que llamaba al azar y, cuando respondían, se escuchaban ruidos extraños, bueno, lo clásico. Pasó con otros números, pero no entiendo por qué es este en especial. Pero antes de estar jodiendo, esto solo es teoría, no estén llamando a este número para probar XD. Polos rojos en Parque Kennedy. Según veo en foros peruanos, esto es más bien un misterio, pero necesito contarles. Sucede que si tú vas al Parque Kennedy en Miraflores, Lima, a tal hora, en tal día y con polo rojo, sí, así de loco, te podrían asaltar señoras de una edad ya considerable, como de 50 a 60, e incitaban a que vayas con ellas a hacer cosas muy sanas, entre comillas. La verdad, desconozco de esto, pero más me da risa XD. Psicofonías en Avenida Larco Herrera. Supuestamente se decía que en esta avenida se escuchaban raros sonidos en una hora específica del día, pero no vi mucha información, así que me lamento. Ansumane 710 nos escribió lo siguiente. El Tunche. Este es una leyenda o cuento que narran habitantes de la selva a personas extranjeras. El Tunche es conocido por ser un alma en pena que anda libremente por la selva y que cobra la vida de aquellos que osan entrar profundo en ella. Se caracteriza por dos cosas. Una, es que nadie ha podido describir cómo era físicamente este ser, así que pondré imágenes que, supuestamente, podría retratarse a este ente. Y dos, es que se puede saber que está cerca de ti por un silbido desgarrado y tenue, pero hubo casos que no se escuchó tal sonido y fue de frente al ataque. Yo ni enterado de este relato. La avalancha del Huascarán. Si recuerdan bien, en un video mío, ya mencioné el tema, pero se me olvidó un detalle.
El terremoto de Yungay fue uno de los más catastróficos, hubieron pérdidas tanto humanas como económicas y, entre tanto desastre, se sumó una avalancha del Huascarán que, prácticamente, sepultó la ciudad y acabó con el gran desastre. La marcha de los 4 suyos. Esta fue una marcha a nivel nacional. Se le llamó así porque varios peruanos, de distintas partes del país, se fueron a la capital a protestar en contra de la tercera elección de Alberto Fujimori como presidente. Fue organizado por el que sería el próximo presidente, es decir, Alejandro Toledo, no sin antes decir que en ese período de sucesión, estuvo de presidente Valentín Paniagua. Las consecuencias de este hecho fueron terribles, por ejemplo, se surgieron más protestas y movilizaciones que se volvieron mucho peores con la aparición de los Vladivideos y con el resultado final de la destrucción del Banco de la Nación. Otro día más en la sociedad peruana. El usuario Ignacio Grial me mandó una buena teoría, o bueno, más se acerca a la realidad. Redes de trata de venezolanas. Como les dije hace ratito, esto se acerca más a la realidad, pero primero, les cuento. Sucede que, en la inminente ola de venezolanos al Perú, muchas redes de trata de personas en el país, se aprovecharon de que, en la condición deplorable y muy pobre de algunas mujeres venezolanas, ellos se ofrecieron a ayudarlas a cambio de que ellas se ofrezcan a hacer trabajitos, entre comillas. Obviamente, la trata de personas es ilegal, pero, por falta de oportunidades, estas personas extranjeras no tienen a dónde ir y bueno, recurren a este tipo de cosas. Algo que me sorprende de este hecho, es que casi no hay noticia alguna sobre estas cosas. Raro, y a la vez, lamentable. Vaya dato el que me puso este bro. Hablaré de la forma más adecuada posible, entre comillas. El usuario Gerald Ramírez puso esto. Carlos Tobalina. Esta persona fue un peruano cineasta y actor de películas no recomendables. Dirigió un total de 23 películas y, en su momento, estuvo involucrado y metido en temas judiciales relacionados con las leyes de obscenidad. En 1964, fundó su propia compañía cinematográfica y, luego, se convirtió en propietario de un teatro ubicado en Los Ángeles City. Rodó algunos filmes y proyectos y, en el año 1989, se lo encontró muerto por suicidio con un revólver. Lo más resaltante es que no se mencionó nunca a este personaje en el país, aunque, no hace falta el porqué de esto, lol. Un comentario de Naranjita TV me puso a investigar lo siguiente. La revolución agrícola del 69. Bueno, déjenme decirles una cosa. Encontrar información de esto es fácil, pero un poco difícil de entender. En un inicio, pensé que esto era algo malo por parte del gobierno, pero ahora veo que no era así del todo. Resulta que esta revolución agrícola o, más conocida como reforma agraria, fue una ley que fue iniciada durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado y que fue, relativamente, buena elección en cuanto a hacer algo en la parte de agricultura, que por ese momento no se había tocado mucho. ¿En qué consistía? Simple. Consistía en que el gobierno le compraba terrenos para sembrado a personas propietarias de ellos y luego dárselos a los agricultores para que trabajen la tierra y para que hayan más puestos de trabajos. ¿Aún hay dudas del por qué se hizo eso? Pues cabe recordar que hubo inicios para hacer esto desde hace un buen tiempo, pero sin éxito alguno. El incidente de Tarata fue el punto de quiebre entre la lucha contra Sendero Luminoso. Sería repetitivo decirlo otra vez, pero me hace falta poner otros datos. Este hecho ocurrió un 16 de julio de 1992 por la noche. Su objetivo final era realmente un banco de crédito ubicado en la avenida limeña José Larco y para que funcione bien su plan, hicieron ataques de menor relevancia a comisarías cercanas con el fin de que los policías no se dieran cuenta de su macabro plan. Desgracia para una población sumergida en una dictadura. El tesoro de Pachacamac. Mucho se dijo de dónde estaba este tesoro. Se decía que en Pachacamac, una ciudad sagrada para los incas, había mucho oro y un montón de reliquias. Pero cuando llegaron los españoles, Atahualpa contaba con el oro que había en ese lugar para su rescate, y reconocía la impaciencia de los españoles por el oro, por eso Atahualpa le propuso a Pizarro enviar emisarios a Pachacamac para pagar su rescate, pero solo encontraron muy poco de lo que Atahualpa había mencionado y no se supo en más qué pasó con ese tesoro. Dicen malas lenguas que se llevaron políticos peruanos, pero esto creo que ya es una pasada enorme. Los dejo pa' que piensen.
Otro usuario, llamado Militar Peruano, puso esto. Cabinas de serenazgo abandonadas. El usuario solo me puso un lugar en concreto, pero ya que tocaste este tema, quisiera expandirme si me lo permites. Pasa que en el Perú hay una gran cantidad de delincuencia y, para frenar esto, varias comisarías quisieron poner cabinas de serenazgo para así controlar un poco más la delincuencia. Todo bien hasta aquí, pero el detalle es que no los usan. Podría decirse que están ahí para hacer espacio. Hay miles de motivos del por qué pasa esto. Unos dicen que es porque se olvidaron, otros dicen que no hay policías que se queden ahí, mientras hay gente que opina que los policías están en esas cabinas para ganar un poco más de dinero. Me reservo mis opiniones. Monopolio Latina TV y América. Para nada es nuevo decir que América y Latina monopolizan la televisión nacional. Para que se den una idea, la imagen que estoy poniendo retrata perfectamente lo que pasa actualmente. América siendo el canal más visto y Latina, pues, hace lo suyo. Mientras que Panamericana no llega al 500.000 de espectadores, ATV sigue con su programación de siempre. Aún los canales más vistos son los ya antes mencionados, es decir, América y Latina. Hay gente que dice que esto es malo, porque ellos controlan todo lo informativo. Aunque muchos pensarán que ellos dos están llevándose bien, pues déjenme decirles que ese no es el caso. Siempre se han tratado de mandarse indirectas, pero llegó a un punto en el que, hasta se tratan de molestarse entre ellos. No hace falta decir nada más. Axen Khalifa, otro usuario, puso este interesante dato. La Beba Army. Poco más y me olvido de esto, lul. Este grupo fue conocido por muchas cosas, entre ellas es el haber jodido a un payaso al que muchos de ustedes habrán escuchado su nombre, sí, me refiero a Chupetín Trujillo, o más conocido por los causas, como Chupetín Gaa. También se metieron en otra polémica, que esta sí hizo más repercusión a nivel nacional. Pasó que un conocido actor peruano, llamado Andrés Wiese, reconocido por participar en la serie Al fondo hay sitio, fue denunciado por parte de una menor de edad y por otra actriz del elenco, llamada Mayra Couto. Esto dividió varios pensamientos al respecto del actor y, entre tanto alboroto, se metió este grupo. Se pusieron a favor del actor y empezaron a atacar a la actriz ya antes mencionada y también a la farandulera Magali Medina, sin olvidar a Rodrigo González, más conocido como Peluchín. Un dato importante es que este grupo fue creado única y exclusivamente para jugadores de Dota 2, y el nombre proviene de que el creador de este grupo padecía sobrepeso y, en su intento de bajar de peso, recibió burlas de sus, entre comillas, seguidores y terminaron llamándolo Beba. Se desconoce el por qué este grupo que compartía videojuegos pasó a convertirse en una molestia para personas reconocidas. Gran nombre de este chamo. El usuario a la grande le puse cuca nos puso lo siguiente. Antauro Humala 2021. Vamos pasito por pasito. Antauro Humala fue un militar revolucionario y también político que permanece preso desde 2005 por encabezar un alzamiento armado conocido como Andahuaylazo, donde exigía la renuncia del presidente de ese entonces, me refiero a Alejandro Toledo. Pero, ¿qué es lo que pasó? Sucede que un congresista del partido Unión por el Perú hicieron un pedido a la INPE, el Instituto Nacional Penitenciario de Perú, para que liberen a Antauro y así pueda convertirse en candidato a la presidencia para el 2021. Pero aún no entiendo el por qué quieren hacer tal cosa. El usuario señor Z Giro puso unas teorías y datazos que captaron mi atención. La polémica de Poet. Esto sí que me acuerdo que pasaron en las noticias, pero no sabía el porqué del todo. Sucede que en julio del 2020 la marca Clorox estaba retirando los limpiadores antibacteriales marca Poet, ¿y esto por qué? Sucede que en ese momento la misma compañía anunció que estaría sacando todos los Poet del mercado porque no garantizaban la desinfección y también porque podía dañar la salud del comprador, pues se detectó una bacteria que podía afectar a personas con vulnerable salud. No se sabe cómo es que llegó esa bacteria, pero, ni bien se destapó esto, se armó una polémica, pues había gente que pensaba que había comprado algo dañino sin saberlo. De más está decir de las quejas que recibió la compañía. Crimen en San Martín de Porres. Fue uno de los crímenes más grotescos que hubo en el país en años. Pasó que un 8 de septiembre de 2019, se encontraron los cuerpos desmembrados de un venezolano y un peruano, no daré nombres, en la capital.
se repercutió a nivel internacional por lo macabro, pues las partes desmembradas de los cuerpos fueron repartidos y dejados en distintas partes de Lima. Los motivos de este crimen no se esclarecen del todo, pues dicen que los mataron porque ellos tenían información acerca de la mafia y trata de personas que había. Pero se dijo que lo hicieron porque querían ser policías, y los asesinos ya no hubieran seguido con sus hechos. Aunque los dos, para mí, tienen sentido. Espero sus comentarios. Otro usuario, llamado Ula Kulurin, nos pone esto. El presidente que se dio más tierras. Suerte que el crack puso el nombre del presidente, porque si no, me hubiera demorado más. Sucede que el presidente Augusto B. Leguía, se dice que es el que se dio más terreno a muchos países limitantes. Para que se den un ejemplo, este era el territorio peruano en 1913 y, durante el segundo gobierno de Leguía, quedó así nuestro territorio. Sí, no son los únicos sorprendidos. Hubo factores también para que esto pasara. En ese momento, estábamos peleados casi con todos nuestros vecinos, digo casi porque con Brasil ya habíamos hecho los límites, pero con los demás no. Con Ecuador estábamos peleados, ni hablar de Chile. Con Bolivia hasta había peligro de una guerra y con Colombia se llegó a un enfrentamiento armado. No comento nada aquí. Más allá de tus límites. No encontré mucho de esto, pero cuento lo poco que investigué. Según veo en comentarios y en foros, se trataba de una sección de un canal televisivo de Perú en la que se transmitía anime. Para mí no es algo nuevo, porque, si no mal recuerdo, y si me equivoco espero me lo hagan saber, en el canal Willax estaban pasando eso. Pero según veo en foros, decían que, a una cierta hora de la noche, pasaban anime gore y hentai. Yo no sabría decir si esto es verdad o mentira, pues según veo, eso fue hace años, y yo que recién me entero de esto. El usuario José WBN puso esto. Carlos Z. Apuesto que muchos de ustedes saben quién es él, no por el nombre, sino por lo que hizo el año pasado durante las protestas contra la vacancia Vizcarra. El joven, en un arrebato de locura, le propinó un golpe al congresista Ricardo Burga de Acción Popular. Un grupo de personas dijo que estaba bien que ya le dieran un golpe a algún congresista que, según dicen, es ratero. Pero otro grupo de personas lo tachó como un idiota, pues nada va a resolver un golpe a alguien en una protesta. Por lo que veo ahora, la fiscalía está solicitando de 6 a 12 años de prisión a este joven, cuando el mismo chico se disculpó y el mismo congresista le aceptó su perdón. Eso ya es cosa de locos. El usuario Anderson Méndez puso lo siguiente. Las rondas campesinas en Cajamarca. Esta historia es de las que uno debería estar orgulloso. Las rondas fueron creadas por campesinos en Cajamarca, esto debido a que, en ese momento, había delincuencia y unos pequeños Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. La estrategia les salió bien, pues Cajamarca fue prácticamente una de las regiones en las que no hubo actos terroristas. Estas rondas surgieron por la desesperación de estas personas al no recibir ayuda alguna para proteger su hogar y su lugar de trabajo. Fue entonces que el Estado, al ver tal hecho, decidió darles un reconocimiento oficial. Vaya que trolos eran los del gobierno por ese entonces. Hay veces en la que la falta de apoyo abre otras ideas. Educación antigua del Perú. Vamos a ver. El causa no me puso en qué tiempo pasó la educación que me están mencionando, pero igual quería tocar el tema y explayarme si es necesario. Para empezar, en el imperio incaico los únicos que podían acceder a una educación en casa de conocimiento eran los que estaban en la nobleza y, los que no podían, entraban a una educación popular, es decir, aprendían gracias a los conocimientos de los familiares mayores. Llegó el virreinato y cambió todo. La educación estuvo moldada a la educación europea y se caracterizó porque la Iglesia tuvo una gran influencia en ello. Después del virreinato, llegó la época republicana. Acá ya se ve el interés por una educación gratuita para toda la población, siendo definida la educación primaria y la superior o secundaria y, como detalle, eso es lo que está pasando actualmente. No me meteré en la disputa de que si esta educación es de calidad o no. Yo solo estoy aquí para contar.
Y por último, el usuario RY nos pone estas últimas teorías. La quinta Eren. Este fue uno de los primeros condominios de residencias construido en Lima, alrededor de los años 1880. Se llama así por el apellido de su proveedor comerciante para su creación, es decir, Oscar Eren. Desde inicios del siglo XX, este lugar ha sido sede de las embajadas de Japón, Bélgica, Alemania, Francia y Estados Unidos. Durante la década de 1920, un huésped japonés, llamado Seiguma Kitsutani, quien comercializaba productos importados, se suicidó debido a que sufría problemas de dinero por medio de un ritual de, entre comillas, honor, llamado seppuku. No les recomiendo buscar en qué consistía tal ritual de suicidio. Actualmente se dice que está embrujado, pero yo aquí me callo. Activistas del medio ambiente silenciados por el gobierno. No quiero opinar mucho, pero solo diré que no he visto nunca una noticia que tenga que ver con algo de cuidar el medio ambiente en las noticias nacionales. Solo diré eso. Antes de que se vayan a ver el sol después de años, quisiera dar algunas teorías que de seguro les van a gustar y llamar la atención. Amistoso Perú, Barcelona. Primero, antes de que digan algo, déjenme contarles. Sucede que la selección peruana de leyendas, es decir, jugadores ya retirados, iba a jugar contra las leyendas del Fútbol Club Barcelona el 18 de abril del 2018. Luego se postergó para el 24 de mayo del mismo año, y luego para el 25 de julio. El hecho es que no se sabe qué es lo que pasó con el dichoso partido, o yo no me enteré. Les estaré poniendo algunas imágenes que comprueban que esto se iba a organizar, pero como ya dije, no se sabe cómo terminó. Perú, Rumania 1930. Este es más bien un dato curioso que vale la pena escuchar. Sucede que este partido, lejos de la derrota peruana por 3-1, significó uno de los partidos con menos asistencia al estadio. Para que se den una idea, en ese partido solo asistieron alrededor de unas 300 personas y, otra curiosidad, es que el jugador peruano, Plácido Galindo, fue el primer jugador expulsado en los mundiales de fútbol. Como dije hace rato, esto no es teoría, pero sí vale la pena escuchar de vez en cuando algo curioso, y si es algo de nuestro país, mucho mejor. He dudado en poner esto, pero aquí va. Emerson juro. Antes de continuar, porque dije que he dudado en poner esto. Pues, tengo dos razones para decir esto. 1, puede que sea mentira. Y 2, no quiero poner algo que no es veraz, pero decido ponerlo aquí para que le echen un vistazo. Esta persona, se dice él mismo, que es un DJ de música electrónica y, que una vez, colaboró con el DJ Martin Garrix. Ando buscando y buscando, pero no encuentro nada que concrete lo ya antes mencionado. Pero, hubo un dato que me llamó la atención. En su misma cuenta de Twitter se lo vio discutiendo con alguien en esa red, acusando a una persona de que le robó un par de vídeos. Y para terminar, apareció en una revista conocida dentro de la música electro, me refiero a DJ Mac. Agradecería que alguien me explicase en los comentarios algunos datos que ayuden a saber quién es esta persona. Niños que aparecen en la Teletón son propaganda. Muchos de ustedes conocen la Teletón, un evento que ayuda a niños con alguna discapacidad y cuidar bien de ellos. Pues resulta que mucha gente ha desconfiado de esta ayuda benéfica. 1, porque, ¿quién asegura que el dinero recaudado se vaya para ayudar a los niños? 2, ¿por qué la insistencia de las empresas de pedirte dinero a cada rato? Y 3, y en este quiero centrarme, ¿qué fue de los niños que aparecieron como icono de la ayuda benéfica? Este punto fue muy tocado por varias personas, pues, cada evento de la Teletón siempre es representado, ya sea por un niño o una niña, con alguna discapacidad. Se organiza todo y se llega a la meta final. El niño pues dice muchas gracias a los que donaron y un sinfín de cosas bonitas. Y no se sabe más de ellos. ¿El porqué de esto? Aún no se sabe. Pero es demasiado dudoso este tipo de cosas. 1 millón de tablets. Ay Vizcarra. Supongo que muchos de ustedes recordarán esto y para los que no, les cuento que el año pasado el gobierno hizo la adquisición de 1 millón de tablets, no recuerdo de qué marca eran, y que se las darían a los niños en lugares remotos que no pudieron recibir una educación a causa de la pandemia. Lo que yo he estado viendo por internet al buscar esto, solo me aparece que se hizo la compra y que, para inicios del 2021, ya iba a estar completo todo el reparto.
Pero no hay nada sobre quiénes serían los beneficiarios de las tablets. Está bien, digamos que las tablets fueron para esas personas que el gobierno dijo, sin embargo, me surgió una duda que creo que a ustedes también. ¿Cómo accederán a sus clases, si para entrar a estas aplicaciones de reuniones se necesita, sí o sí, internet? Yo me respondí, a mí mismo, de que seguro ya se habrán contactado con una telefónica para que preste datos móviles. Pero claro, los datos móviles te duran para un solo mes. Los leeré en los comentarios. Y, para finalizar, un hecho que me sorprendió mucho. Proyecto HAARP en Jicamarca. Para empezar, las siglas HAARP significan, traducido a español, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Este proyecto es financiado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y sirve para simular y controlar los procesos de la capa de ionosfera, una capa ubicada a 50 kilómetros de la superficie terrestre. En resumen, quieren controlar hasta el clima natural. No me meteré en si este proyecto es bueno o malo. En lo que yo me centraré es de este proyecto acá en Perú, más concretamente en Jicamarca, Lima. Sucede que este proyecto se ha visto envuelta en polémica, pues se mencionó que este proyecto puede ocasionar desde lluvias, huracanes, hasta terremotos. Quiero centrarme en lo último, pues se dijo que podría ocasionar terremotos y díganme, ¿quiénes de ustedes sintió un temblor uno de estos días, ya sea de noche o de día? Y no, yo no quiero culpar a este proyecto, además, si no mal recuerdo, hace años que en Perú no hay un terremoto fuerte desde el 2007, en Pisco, pero se hace un poco raro esto. Pero bueno, yo me callo, no sin antes decir que saquen sus conclusiones. Bueno causas, hasta acá es el video. Quiero decirles que este va a ser uno de los últimos vídeos que haga de este tema de teorías del Perú. ¿Y esto por qué? Bueno, para mí hacer este tipo de vídeos largos es una tremenda osadía, porque tengo que encontrar información verdadera y no que sea mentira, y también porque no supe que este tipo de vídeos les gustaría mucho. ¿Subiré otro tipo de vídeos? Claro que sí, pero este tema lo dejaré hasta cuando tenga más ganas de seguir haciendo algo que, en lo personal, es lo más bonito. Espero pongan sus teorías en la descripción para hacer, lo que sería uno de los últimos vídeos de esta índole. Bueno, ahora procedo a XD.